Una mala relación dejó a Ainara y su familia con deudas hasta el cuello. Hoy temen incluso perder su propio techo. Muy buenas tardes, ahora la sesión doña Blanca y doña Yara. Bienvenidas ambas. ¿Cuál es su caso, señora? Yo vengo a demandar a mi nieta por confiada y enamorada y estamos en peligro por la casa. Por confiada y enamorada. A ver, Sí. ¿cuál es la historia? ¿Qué pasó con su nieta? ¿De quién se confió y de quién se enamoró? Del papá de su hija. ¿Y por qué está en riesgo la casa en razón de eso? Porque llegan muchos papeles allá a la casa. Muchos papeles, no, yo no los recibo, pero igual me lo tiran por la reja para allá. ¿Papeles de qué? De perder la casa. ¿Cobranzas? Sí, Ah. sí. ¿Usted vivía en la casa de su abuela? Sí. ¿Con su pareja? No, viví toda mi infancia allá. Yo nací en esa casa. ¿Y esta pareja de la que habla su abuela, de la que usted se habría confiado y enamorado? Cuéntame un poquito la historia. ¿Hace cuánto que fue esta relación? ¿Está aún vigente? ¿Está terminado? Fue hace 8 años atrás. Yo tenía 20 años. Yo trabajaba en el banco y ahí lo conocí. Era cliente de allá, iba mensualmente a hacer los depósitos de las planillas de sus trabajadores y lamentablemente tuvo un mal día y el anterior me había ofrecido trabajo. Yo, como había tenido un mal día en el banco, le dije que acaso todavía estaba esa posibilidad de poder trabajar con él. Y él me dijo que sí. Trabajamos un tiempo y después empezamos una relación. Después, eso fue en el 2015, el 2016 empezamos una relación de pareja. Ya, y tuvo un hijo con él, según Una cuenta hija. doña Blanca. Una hija. ¿Qué edad tiene su hija? Ahora en agosto cumple 6 años. ¿Y por qué llega a arriesgar la casa producto de esta relación? ¿Qué pasó? Porque yo trabajando con él, ya éramos pareja, él es contratista. Entonces tuvo un día unos problemas con un pago y me pidió como favor caso podía ocupar mi nombre para poder ingresar a unos trabajadores a una obra. Y yo accedí, como dice mi abuela, confiada, pensando que no me iban a hacer daño, o sea, era mi pareja, la persona que amaba, la persona que estaba construyendo una vida con él. Y usó mi nombre y claro, mi dirección es la que he vivido toda la vida. La de su abuela. Sí. Y ahí hubo obligaciones que no cumplió seguramente, por eso lo están persiguiendo, ¿no? Claramente. ¿Y obligaciones laborales? Laborales, sí, por la empresa. Él creó empresas con mi nombre. O sea, ¿usted es socia de él? ¿O No. la empresa es entera suya? Entera mía. O sea, usted es la representante legal y dueña de esa empresa. Sí. O sea, él no aparece entonces vinculado a estas No. causas, sino solo Solo usted. yo. ¿Usted vivía en la casa de su abuela? Sí. ¿Con su pareja? No, viví toda mi infancia allá. Yo nací en esa casa. ¿Y esta pareja de la que habla su abuela, de la que usted se habría confiado y enamorado? Cuéntame un poquito la historia. ¿Hace cuánto que fue esta relación? ¿Está aún vigente? ¿Está terminado? Fue hace 8 años atrás. Yo tenía 20 años. Yo trabajaba en el banco y ahí lo conocí. Era cliente de allá, iba mensualmente a hacer los depósitos de las planillas de sus trabajadores y lamentablemente tuvo un mal día y el anterior me había ofrecido trabajo. Yo, como había tenido un mal día en el banco, le dije que acaso todavía estaba esa posibilidad de poder trabajar con él. Y él me dijo que sí. Trabajamos un tiempo y después empezamos una relación
Después, eso fue en el 2015, el 2016 empezamos una relación de pareja. Ya, y tuvo un hijo con él, según Sí, una cuenta hija. doña Blanca. Una hija. ¿Qué edad tiene su hija? Ahora en agosto cumple 6 años. ¿Y por qué llega a arriesgar la casa producto de esta relación? ¿Qué pasó? Porque yo trabajando con él, ya éramos pareja, él es contratista. Entonces tuvo un día unos problemas con un pago y me pidió como favor caso podía ocupar mi nombre para poder ingresar a unos trabajadores a una obra. Y yo accedí, como dice mi abuela, confiada, pensando que no me iban a hacer daño, o sea, era mi pareja, la persona que amaba, la persona que estaba construyendo una vida con él. Y usó mi nombre y claro, mi dirección es la que he vivido toda la vida. La de su abuela. Sí. Y ahí hubo obligaciones que no cumplió seguramente, por eso lo están persiguiendo, ¿no? Claramente. ¿Y obligaciones laborales? Laborales, sí, por la empresa. Él creó empresas con mi nombre. O sea, ¿usted es socia de él? ¿O No. la empresa es entera suya? Entera mía. O sea, usted es la representante legal y dueña de esa empresa. Sí. O sea, él no aparece entonces vinculado a estas No. causas, sino solo Solo usted. yo. Ah. Y las acciones judiciales se están dirigiendo contra su casa. Claro. Sí. ¿Y esa casa está a nombre suyo? ¿Es suya? No, de mi pareja. ¿Pareja con la que usted no está casada? No, Ya. ¿Está a nombre de él? de él. Sí. ¿Y él vive con usted? Sí. Ya. Acá, o sea, yo siempre he vivido con ellos que ellos son como mis padres, prácticamente. O sea, mi mamá es presente, pero toda la vida ha trabajado, entonces ellos me criaron. Soy la niña de ellos dos. Sí. La hija de esta relación. Claro. Sí. ¿Y usted dice 8 años desde que terminó con él? No, desde que empezó esta relación. Ah, desde que empezó. ¿Y terminó con él hace cuánto? A fines del 2019. Ya, Hace ya 3 años. 4 años casi. Van a ser 4 años. ¿Y usted cuándo se da cuenta de estas acciones judiciales, de estas demandas, de estas cobranzas? Cuando todavía vivía con él y es que en resumidas cuentas yo vivía como en una burbuja encerrada porque vivía en una parcela en Lonquén. Entonces yo ahí no tenía nada, por así O decirlo. sea, solo usted prestaba el nombre y él manejaba estas empresas, Todo. él contrataba gente, él Todo. pagaba, se endeudaba, todo lo hacía él. Usted no tenía idea. ¿Y cuándo descubre entonces que habían estas deudas, estos incumplimientos? Cuando ingresé al correo y veo que tenía muchas demandas, o sea, que debía mucha plata. Entonces yo le pedí explicaciones, que por qué era eso, que necesitaba pagarlas. O sea, o necesitaba resolver eso, porque al final era un daño a mí. Y de ahí eso siempre fue una amenaza para seguir con el que si tú te vas de mi lado, no te voy a dejar jamás libre de esas deudas, y a las finales esa fue su venganza por haber yo separado de él, dejarme metida en todo eso. ¿Y fue este el motivo de la separación? No, fueron violencias. Además. ¿Cuánto duró esta relación en total? 5 años. Me separé cuando mi hija tenía 2 años. 5 años juntos, 4 años separados. Sí. O sea, hace 9 años de esta historia. ¿Y ya ha hablado con él respecto a estas deudas? Sí, o sea, hace mucho tiempo que no hablo con él, pero sí hablé de estas deudas. ¿Y qué opina él? Que no se va a hacer responsable, se ríe, que yo era la contratista de él. O sea, que yo era la contratista, que yo contraté a toda esa gente y que me tengo que hacer cargo yo sola. Y me imagino que estos 4 años han sido una tortura, un estrés tremendo, ¿o no? Y la relación con su hija, dijo que tenía una hija de 6 años. Sí. ¿Está pagando pensión de alimentos No, este caballero? nada. ¿Está Nada. visitando a la niña, tuviendo una relación con ella? Nada. 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 Tuvo casi 1 año con prohibición de régimen comunicacional total.
por su amenaza hacia mí, por el riesgo de nuestras vidas con mi hija. Es un peligro público este caballero. Así es. Y hasta el día de hoy no se hace responsable de nada. Me pongo en sus zapatos, tremendo. O sea, no solamente aquí hay un hombre agresivo, violento, que la lleva a tomar a usted herramientas judiciales para poder protegerse, es el padre de su hija, y además está todo este tema, esta carga que significa del miedo a perder todas sus cosas, de la persecución por las cobranzas y las deudas que él tiene. Entonces, el conjunto de situaciones es tremendamente asfixiante. Con decirle que no duermo. Son las 3 de la mañana, no puedo dormir, no logro dormir. He estado con neurólogos, sufro de migraña y cefaleas tensionales, me he hecho exámenes, todo, escáner con contraste. No tengo nada, solamente el sistema tensional. ¿Y está viviendo con su abuela? ¿Está en su casa? Sí, está en mi casa. Con mi hija. Parece sorprendente, sin embargo, lamentablemente no es excepcional. No son pocas las veces en que ocurren situaciones similares, en que, tal como decía su abuela, parece que cuando estamos enamorados, cualquiera, hombres y mujeres, estamos más dispuestos y más propensos a caer en estos engaños. Que no solamente hay un desgaste emocional, sino que acá además se compromete todo un patrimonio. Sí. ¿Y su pareja qué opina de esta situación? No, está terriblemente preocupado. Porque ella tampoco no puede postular a casa, nada, no tiene ¿cómo? Nuestro abogado asistente nos revisó el sistema judicial y efectivamente nos informa que hay 7 causas laborales, si bien la mayoría de ellas están terminadas por avenimiento, es decir, acuerdo entre las partes. Llegó seguramente a acuerdo de pago. Hay otras 37 causas por cobranza judicial. De esas 37, hay 7 que se están moviendo actualmente, donde hay diferentes solicitudes que se han hecho al tribunal de parte de la parte requirente, como solicitar embargo, solicitar fuerza pública, etc. Bastante angustiante. Marisol Sagredo, nuestra psicóloga, entonces le vamos a pedir que se sume a la conversación. Marisol, si bien este es un tema que en su esencia es un tema por deudas, cobranzas, es innegable y no se puede dejar de lado el estrés que esto implica, especialmente para Yara, porque aquí hay una relación de pareja, hay un abuso de la confianza que significa estar en una relación de pareja, ¿no? Del cariño, del amor, de la entrega que ella implica. Entonces, hubo hechos de violencia, hay medidas de alejamiento y además 4 años viviendo con estas persecuciones y cobranzas. Me imagino que el estrés en el que está viviendo es tremendo. Es que ni siquiera podemos decir que es un estrés. Ella está viviendo aún maltrato. Porque además del maltrato psicológico, el maltrato físico, el maltrato económico, el haberla prohibido salir de la casa, hoy en día sigue viviendo efectos de ese maltrato, que fue el engaño y que está minando toda su vida actual, su bienestar, el bienestar de su hija por todas estas deudas. Y que él, de manera muy evidente y muy concreta, dice, esto lo voy a hacer para que tú no lo pases bien. Es un castigo para ti. Ella sí lo ve. Sí, siempre fue así. Siempre fue la amenaza de que me iba a dejar con todo esto y así fue. No puede vivir ni siquiera un duelo, no es estrés. Sigue siendo víctima de un maltratador. Fue capaz de salir de ese lugar luego de varios años y con la ayuda de su abuela, pero no podemos decir que ella pudo salir del maltrato, sigue metida en este círculo. Y eso me imagino que debe ser súper difícil porque
cuando pasan estas situaciones, es bastante frecuente sentir un sentimiento de culpa también y de responsabilidad, porque finalmente uno accede a pasar el nombre, a dar la firma, a confiar. Entonces uno se siente también un poco responsable de esa situación, ¿no? Lo que pasa es que Giara tenía, podríamos decir, el síndrome de la mujer maltratada. Ella seguía estando ahí, no hablaba con las personas que quería, confiaba en él, pero de alguna forma decía, sí, sí, igual va a cambiar. Quedó embarazada, quizás esto también va a hacer que cambiara una y otra vez. Pero llega un minuto en cuando se da cuenta al ver a su hija que no puede seguir viviendo en este contexto, que es cuando se va, que cuando aparece sí la culpa, pero además ella tiene que salir de este duelo de abandonar una idea de familia, una idea de pareja, y no puede salir de eso tampoco porque sabe que va a estar ligada a él por esta deuda de alguna forma y también por su pequeñita. Y todo esto trae consigo también la depresión actual, porque a pesar de que tú tuviste un tratamiento específico en relación con ciertos temas, tú no estás bien, Giara. Y necesitas apoyo, necesitas preocuparte por ti. Pero dice, ¿cómo voy a utilizar mis recursos en esto si es que no, ni siquiera sé si el día de mañana voy a tener las cosas en la casa de mi abuela o voy a poder seguir viviendo, le voy a poder dar la tranquilidad a mi abuela, a mi abuelo y a mi hija? Y además que es un dolor y una situación bastante poco entendida a veces por la gente desde afuera. Porque, claro, es usted la que firmó los documentos, claro. Es usted la que contrató, es usted la deudora. Y el prejuicio rápido dice, ¿cómo tan tonta que no se dio cuenta? ¿Cómo? ¿Por qué lo hizo? Entonces estaba en concomitancia, estaba de acuerdo con él. Pocas veces se entiende lo que implica estar bajo este dominio que hace la violencia psicológica, que es muy invisible, y por lo tanto se entiende nada, poco y nada a la víctima y se le enjuicia de la misma forma que al victimario. Aquel que comete el engaño y el que comete los incumplimientos graves es él, pero lo hace bajo el nombre de ella. Absolutamente. Ahí hay una manipulación, o sea, además vemos rasgos celopáticos graves, rasgos narcisos graves, vemos psicopatía. Y cuando uno está en un contexto de psicopatía de ese nivel, es muy difícil poder salir. Y tú saliste. Entonces tenemos que aplaudirte, tenemos que felicitarte por eso. Pero tiene coletazos el haber dado esa decisión, porque quizás si siguiera con él, él no habría manipulado todo para que hubiera llegado hasta donde llegó. Pero fíjate que yo a raíz de esta historia, que le agradezco muchísimo que tenga la confianza en contarnos su historia, y para nosotros es un compromiso poder ayudarla además, que reflexionemos también nosotros como espectadores de situaciones similares, porque somos súper rápidos para enjuiciar y no entender a las víctimas, insisto. El trabajo que hacen, que tú dices casi psicópata, de utilizar a la víctima para sus fines, hacerla depender, el no entender por qué la víctima no arranca de ahí, por qué no sale de ahí, por qué accede, nos hace a nosotros también ser un poco victimarios y hace el proceso más difícil para las víctimas. Mucho más difícil, porque además lo que pasó en el caso de Yara es que restringió su libertad como persona. Y cuando fue capaz de decir me voy, se fue con lo opuesto. Y fue ese minuto, fue el ver el peligro en su hija. Pero el resto de las personas no se había dado cuenta. Blanca y su marido no se dieron cuenta. Sabían que algo raro pasaba. A pesar de lo cercanos que son. Sí. No nos dimos cuenta nosotros. ¿Y en qué minuto dimensiona lo que está viviendo su nieta? ¿O todavía no lo había dimensionado? No, porque cuando ella los llamó a nosotros para que la fuéramos a buscar, ahí después ella tampoco no me quería contar porque para no darme preocupación a mí y todas esas cosas. Y yo le decía que no, que tenía que contarme. ¿Y pasó esto que estamos conversando, esto de que usted en algún minuto dijera, oye, ¿pero por qué tantas deudas? ¿Cómo ella no le dice nada? ¿Por qué ella apoya estas deudas? ¿Pasó ese prejuicio también por la cabeza de ustedes? Sí, pues, porque ya lo estábamos conociendo. Uno tiende a meter a todos en el mismo saco. Sí. Se entiende poco la manipulación que hay acá. Es tremendo. ¿Salidas? Hay varias. Lo primero que quiero decir es,
si es que ella tuvo esta salida, otras personas también pueden tener esta misma salida, y por eso para mí es importante que antes de entrar en tu caso particular, tú pudieras decir qué pasó en ese minuto cuando dijiste basta. ¿Qué fue lo que lo detonó? Nosotros en psicología junguiana hablamos del el llamado. ¿Qué fue lo que lo detonó para que quizás hay otras personas en la casa que puedan estar sintiendo lo mismo? Son tantas las cosas. Por sobre todo mi hija. Nada más que eso. El futuro de ella, no importa ver a su mamá siendo mamá y papá a la vez, pero ella estar con su mamá y su papá juntos hubiese sido mucho peor. Crecer en eso, vivir en eso. Sin duda Prefiero tenerla yo, hacerme cargo yo. Perdónenme, pero sacarme la cresta yo antes de que ella creciera en eso, que viviera en eso. es la decisión correcta. Cuando los hijos crecen así, tienden a ser también potencialmente víctimas o victimarios en el futuro, porque eso se vuelve una normalidad para ellos. Entonces sí, al salvarse usted, por supuesto que salva a su hija. Y sé que la situación hoy día a lo mejor le cuesta verla, porque sé lo que es estar en esos zapatos cuando uno está lleno de deudas y las deudas son una avalancha y uno se siente casi que una delincuente porque tiene deudas y la sociedad la increpa y la cuestiona. Entonces, claro, usted está tremendamente cohibida y le va a costar en este minuto ver, porque con los años va a aprender a ver que detrás de todo eso hay una mujer muy valiente que decide, no importa, pongo el pecho a las balas, pero salgo de acá y me salvo. Y salvo a mi hija con ello. Eso va a llegar el minuto. Se lo prometo que va a llegar el minuto. Y se va a sentir tremendamente orgullosa del paso que dio, por lo difícil que esté siendo, por lo duro que esté siendo. De aquí va a salir engrandecida. Y le va a dar un ejemplo a su hija de supervivencia, de valentía enorme. Enorme. Y con eso ya va a evitar que su hija vuelva a recorrer el camino que usted recorrió. ¿Algo que agregar, Marisa? Solo decir que Yara puso su vida en pausa de los 20 a los 28 años. Y ella todavía se siente en pausa. Tú sientes que estás sobreviviendo. Claro, eso yo le explicaba a ellos. Yo no necesito nada para ser feliz. Tengo a mi hija, tengo salud, tengo a mi abuela, a mi mamá. Solo quiero vivir tranquila. No quiero nada más que eso. Quizás es muy simple. No es nada de simple. Decir quiero la tranquilidad porque siento que no hice nada malo. No hizo nada malo. Abusaron de su cariño y de su confianza. El otro hizo algo malo. No. No. Pero ella estar con su mamá y su papá juntos hubiese sido mucho peor. Crecer en eso, vivir en eso. Sin duda Prefiero tenerla yo, hacerme cargo yo. Perdónenme, pero sacarme la cresta yo antes de que ella creciera en eso, que viviera en eso. es la decisión correcta. Cuando los hijos crecen así, tienden a ser también potencialmente víctimas o victimarios en el futuro, porque eso se vuelve una normalidad para ellos. Entonces sí, al salvarse usted, por supuesto que salva a su hija. Y sé que la situación hoy día a lo mejor le cuesta verla, porque sé lo que es estar en esos zapatos cuando uno está lleno de deudas y las deudas son una avalancha y uno se siente casi que una delincuente porque tiene deudas y la sociedad la increpa y la cuestiona. Entonces, claro, usted está tremendamente cohibida y le va a costar en este minuto ver,
Porque con los años va a aprender a ver que detrás de todo eso hay una mujer muy valiente que decide, no importa, pongo el pecho a las balas, pero salgo de acá y me salvo. Y salvo a mi hija con ello. Eso va a llegar el minuto. Se lo prometo que va a llegar el minuto. Y se va a sentir tremendamente orgullosa del paso que dio, por lo difícil que esté siendo, por lo duro que esté siendo. De aquí va a salir engrandecida. Y le va a dar un ejemplo a su hija de supervivencia, de valentía enorme. Enorme. Y con eso ya va a evitar que su hija vuelva a recorrer el camino que usted recorrió. ¿Algo que agregar, Marisol? Solo decir que Yara puso su vida en pausa de los 20 a los 28 años. Y ella todavía se siente en pausa. Tú sientes que estás sobreviviendo. Claro. Eso yo le explicaba a ellos. Yo no necesito nada para ser feliz. Tengo a mi hija, tengo salud, tengo a mi abuela, a mi mamá. Solo quiero vivir tranquila. No quiero nada, nada más que eso. Quizás es muy simple. No es nada de simple. Decir quiero la tranquilidad porque siento que no hice nada malo. No hizo nada malo. Abusaron de su cariño y de su confianza. El otro hizo algo malo. No usted. No usted. Y por favor, saca, perdón, Carmen Gloria, saca el pie del freno y di no. De los 20 a los 28 años quizás estuvo en pausa, pero tienes que volver a soñar, tienes que volver a luchar por ti, tienes que seguir adelante. Las deudas en este minuto son un acompañante de tu vida, pero no es tu vida. Las deudas no pueden definirte, porque si fuera por eso, a todos nos definirían cosas y nosotros somos una unión de cosas. Eres una unión de tu fortaleza, de cómo aprendiste a que nadie te pasara a llevar, de cómo eres una gran madre, cómo eres una gran nieta. Entonces ahora también tienes que empezar a pensar en ti y empezar a buscar ayuda para lograr tus metas, pero no te quedes detenida. ¿Ok? Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. A veces ver estas batallas tremendas, estas grandes luchas, se ven como un monstruo gigante invencible. Y quizás sirve, a mí me sirvió, acortar el horizonte, ponerse como meta un día, una semana, hasta que vaya pasado el tiempo suficiente y uno vaya sanando y avanzando. Porque la angustia a veces nos nubla poder mirar hacia adelante y pensamos que no hay futuro hacia adelante. Y siempre lo hay. Más difícil, menos difícil, pero lo hay. Marisol, ¿algo más? No. Muchas gracias. Gracias. El experto en esta materia. Grupo Defensa, Defensa de Deudores. Y para ello tenemos a su director legal, don Mario Espinosa, abogado, por supuesto, quien nos va a explicar qué podemos hacer legalmente, porque estuvo analizando todos estos documentos, Mario, querido, estuviste revisando la situación legal que hay con tus abogados y así que somos todo oídos para empezar a aprender sobre este tema. Sí, hola Carmen Gloria, gracias por la invitación. Efectivamente, aquí hay, podríamos decir, dos problemas o dos temores que tenía Yara. Uno es la situación de la casa de su abuela, ¿verdad? De verse enfrentada a un eventual embargo, incluso el temor de que le embarguen la propiedad. Bueno, de partida, como son deudas ajenas, no va a ocurrir un embargo sobre la propiedad no la va a perder porque esa es de su matrimonio, no tiene nada que ver con las deudas de las dos empresas que se crearon, ni tampoco con deudas eventuales personales que pudiera tener su nieta, ¿ya? Por lo tanto, para que despejemos ese temor, no hay ningún riesgo de embargo sobre la propiedad. ¿Ya? Y sobre eso nosotros sacamos un certificado de hipotecas y gravámenes. Yo no sé si usted estaba enterada, pero esta propiedad es de su pareja, efectivamente. Sí. Pero su pareja tiene constituido un usufructo vitalicio en favor suyo. Esta propiedad es
imposible que alguien llegue a embargarla. Así es, no hay ningún riesgo, así que, bueno, muchas veces es como la gran preocupación de las personas, por lo tanto, transmitirle la tranquilidad en ese sentido. Pero nos queda un problema más, ¿verdad? Que es la situación de las dos empresas, ¿verdad? Aquí se constituyeron dos empresas de responsabilidad limitada, una EIRL, empresas individuales de responsabilidad limitada, uno de Gira Construcción, otro Giro de Carpintería, a nombre suyo, ¿ya? Y esas son las empresas que hoy día tienen deudas importantes, ¿verdad? Y es necesario solucionarlas. Y lo bueno, y la buena noticia que también queremos compartir, es que existe una solución, y eso nosotros las vemos después de haber analizado todas las situaciones judiciales que tiene, todas las demandas judiciales que tiene estas dos empresas, es la quiebra o liquidación voluntaria. ¿Qué significa eso? Significa que en un procedimiento judicial, es uno para cada empresa, porque son dos empresas endeudadas, es una para cada empresa, se solicita al tribunal que liquide esta empresa, que la cierre, que la termine y se paguen las deudas con los bienes que tenga esa sociedad, y si estas no son suficientes, se extinga el total. Por lo tanto, al término del procedimiento, se extingue la totalidad de las deudas, por un lado, y por otro lado también permite la rehabilitación financiera del deudor, es decir, se borran las demandas, se borran los antecedentes comerciales de morosidad, y eso permite reemprender y va a permitir definitivamente ya respirar tranquilos y solucionar este problema, insisto, de manera definitiva. O sea, caminos de solución legal para el tema de las cobranzas y las deudas que están persiguiendo a Yara hay. Existen absolutamente. Y en el caso de las deudas que ya están judicializadas, ya porque claro, la quiebra toma un poquito de tiempo, ¿verdad? Si es que llegara a ocurrir un embargo en el domicilio particular, y lo hemos enseñado mucho acá en el programa, embargo es solo un inventario y tasación de bienes, no es el retiro de las cosas. Cuando eso ocurra, como la propiedad está a nombre de su pareja y tiene usted un usufructo, se hace una tercería y con eso solucionamos la situación en su domicilio. Estamos hablando, mira acá la pizarra, porque estamos hablando son dos tipos de embargo los que están preocupando acá a las partes. Hay un embargo que es de bienes muebles. Así es. Y lo otro que lo preocupa es el embargo de la propiedad en sí. Así es. Bien raíz, ¿eh? Bien raíz, eso es lo que quiere... quise poner ahí. Porque de repente lo escribo, abogado. Ya, entonces tenemos dos. Hay un embargo de bienes muebles, que es cuando llega, ¿cierto? Lo que está diciendo Mario, cuando llega el receptor judicial, claro, auxiliado por la fuerza pública a veces. Exacto, y toma nota, hace un inventario de los bienes que están en el domicilio. Entra a la casa y se pase, pone cocina, sillón, ¿cierto? Que ese es como el más común y el más temido. Sí. Y el otro es el miedo que tienen a perder la casa, que es el embargo del bien raíz, que ese se realiza... Con la inscripción en el conservador de bienes raíces. Exacto. Ahora, requisito para que ocurra el embargo del bien raíz es que la propiedad está a nombre del deudor. Ya, entonces partamos por ahí. Este es imposible. ¿Por qué? Porque está a nombre de una tercera persona, que es su pareja, y porque además tiene un gravamen que es el usufructo. O sea, con esto no van a poder. No, ni una posibilidad. No va a pasar. ¿Estamos? Sí. ¿Clarito con esto? Sí. Ya, ahora vamos con esto. Respecto al embargo de los bienes muebles, que son estos bienes que dijo Carmen Gloria, que toman nota al receptor acompañado con fuerza pública, eso pudiera ocurrir, ¿ya? Porque es el domicilio que la empresa deudora tiene en el sistema y fijó cuando tomó los créditos, ¿ya? Ahora... En el pudiera ocurrir... tú lo explicaste, pero ser súper detallista, porque entiendo que cuando uno está así, está con tanto miedo que a veces se le nubla un poquito el entendimiento. Y a lo que se refiere Mario que puede ocurrir es que va a llegar una notificación, puede llegar una notificación, han llegado notificaciones a la casa que dicen que le van a embargar los bienes muebles. Puede incluso llegar el receptor a la casa con fuerza pública y hacer el inventario, tomar nota de todos los muebles. Pero, evidentemente, ese domicilio pertenece a otra persona y, por lo tanto, se presume que todo lo que está al interior del domicilio pertenece al dueño de la propiedad, o a lo menos al usufructuario de la propiedad, que sería doña Berta. Por lo tanto, cuando ocurre este inventario o anotación, se hace una tercería de posesión.
donde nosotros le decimos al tribunal que ese embargo está mal realizado porque recayó sobre bienes que no son del deudor, porque el embargo solo puede recaer sobre bienes del deudor y no sobre bienes de otras personas. En español, no es un subterfugio, no es un engaño, no es una salida alternativa. Lo que estamos diciendo, o lo que está diciendo Mario, es que hay que explicarle al tribunal, contarle al tribunal, a través de los medios procesales que corresponden, que los bienes bienes muebles que están en ese bien raíz, en esa propiedad, son de su pareja y usted. No son de la deudora que es esta empresa, porque ni siquiera es ella. Ni siquiera es ella, son dos empresas. Sí. La empresa no está ubicada en este bien raíz y por lo tanto ese es el tercero afectado, el dueño del inmueble o su abuela la usufructuaria. Y por lo tanto no corresponde retirar estos muebles, ni llevarse estos muebles, ni vender estos muebles para pagar unas deudas que no son ni de la pareja de su abuela ni de su abuela. Sí, ahora, de todos modos, con la quiebra, eventualmente incluso ni siquiera llegaríamos a este punto, porque cuando yo presento una solicitud de liquidación o de quiebra, los juicios que tienen las empresas vigentes se suspenden. ¿Ya? Se suspenden, eso se llama protección financiera concursal, y además se acumulan a la quiebra, por lo tanto dejan de ser tramitados en el tribunal donde se llevaban y se llevan a la quiebra y quedan en suspenso porque ahora ya no van a haber más embargo, porque no puede haber más embargo porque esa deuda hoy día ya está en un procedimiento concursal, en un procedimiento de quiebra, y por lo tanto solamente se van a incautar los bienes que eran del deudor y que el deudor reconoció que son de ellos y que va a entregar en la liquidación y ningún otro. Por lo tanto, ¿se entiende? Tenemos esa protección por ambos lados. O sea, con la quiebra yo evito el embargo y que esto avance, pero si llegara a ocurrir, a través de esta solución se puede hacer. Este es el peor escenario. Ese es el peor escenario. Que igual sigue siendo beneficioso para ustedes. Así es. Y previo a esto estaría el proceso de liquidación o de quiebra. Así es. A su lugar, mi querido Mario. Entonces, en conclusión, no hay malas noticias, hay buenas noticias. Pero además nosotros queremos ayudarla. O sea, nosotros queremos, porque obviamente aquí hay una situación familiar, lo vimos recién cuando estuvo nuestra psicóloga acá, la situación personal que significa este problema de deuda y el problema familiar que también conlleva, donde además no existe apoyo del padre de su hija, es que nosotros en Grupo de Defensa queremos ayudarlos y buscar la solución y tramitar esa solución sea cual sea, ya sea en la quiebra de las empresas de Giara o bien eventualmente, si es que es necesaria hacer la tercería, por supuesto, nosotros también podríamos hacerla. Así que las dejamos invitados a través de la producción, ahí después coordinamos a nuestras oficinas para que conversemos más en detalle la solución, pero felices de poder ayudarlos. Muchísimas gracias, Mario, por tu valiosa información, porque sin lugar a dudas que el tema deudas es un tema muy angustiante, tremendamente estresante, y a veces esa angustia y ese estrés hace que uno no vea caminos de solución. Entonces siempre es valioso poder contar con la ayuda de un experto. Y aquí hay soluciones, así que bueno, los esperamos y ahí vamos a conversar más en detalle. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin perjuicio que además estaba pensando, o agregando a lo que dice Mario, que este señor tenga prohibido acercarse, que tenga suspendida la relación directa y regular, no le impide poder ser demandado de pensión de alimentos en favor de su hija. Hágalo. El Sí, que ya usted le está. cobre alimentos, el que el tribunal le ordene pagar alimentos, no va a alterar en nada la suspensión que por otro camino el tribunal ha hecho de la relación que pueda tener con la hija o las denuncias que usted ha puesto por violencia intrafamiliar. No tiene nada que ver una cosa con la otra, no se compensa ni queda exculpado de pagar pensión de alimentos. No, sí está eso. Maravilloso. Sí. Así que de aquí para adelante, a pensar en el futuro, a soñar con el futuro. Sueñe en grande, sueñe alto, porque se lo merece. Se lo merece. Hay 1000 caminos, hay formas. Y hoy día va a contar además con el acompañamiento legal de un equipo de abogados que la va a ayudar en este camino, que sé que es difícil, que uno se ciega y el temor a veces la congela, la inmoviliza. No es el camino. El camino es movilizarse, hacer cosas para que las cosas cambien, para que su hija se sienta orgullosa de la madre que tiene, para que usted se sienta orgullosa de las decisiones que tomó y de la familia que la acompaña. Y la próxima vez que se enamore, el amor también es pensar, también es razonable, también es evaluar
Lo demás es enamoramiento y el enamoramiento a veces es muy peligroso. Lo importante, dicen por ahí, no es los errores que uno cometió, sino cómo uno aprendió de esos errores para corregir, ¿no? Espero que esta haya sido una experiencia dura, dolorosa, pero que sin duda le va a servir para su futuro. La próxima vez que se enamore, piensen un poquito más, desconfíe un poquito. Sí. Y con esto cerramos la sesión. Quiero darle las gracias a mi abuela. ¿Sabe cuál es la mejor forma de agradecer a las personas que uno quiere cuando ha estado muy, muy mal? Saliendo de ahí y estando bien. Así es. Abrácense, bésense, disfrútense. Y para adelante, que para atrás no sirve de nada.